Damas y caballeros, bienvenidos a Fútbol Picante. La noticia esta noche en materia futbolística es que el Monterrey deja vivo el liderato para la última fecha. Y la otra noticia la saben ustedes, la va a jugar contra Tigres. Así que el clásico del norte de la última jornada a jugarse este sábado en 8 días en el estadio de Monterrey será por el liderato del fútbol mexicano. Tigres le puede arrebatar esa condición a los Rayados, que se han mantenido prácticamente todo el campeonato como el puesto número 1. Bueno, tenemos temas interesantes, hablaremos por supuesto del partido México-Bélgica que atrapa la atención y otro asunto también que está convirtiéndose ya en un escándalo, los famosos Paradise Papers. México no tiene ningún jugador entre los 10 mejores del mundo, pero tiene 2 futbolistas ya implicados en este escándalo. Aparecieron ahí Héctor Herrera y Diego Reyes. Hablaremos con Tlatuani Carrera enseguida en la mesa, que tiene información privilegiada, puntual sobre este tema. Saludo con mucho gusto a Roberto Alvesague, Ricardo Peláez, Tlatuani Carrera, por supuesto, bienvenido. Gracias. Héctor Huerta. Gracias, David. Y Juan Carlos. David, un gusto. Tlatuani, exactamente qué son estos Paradise Papers involucrados en tema futbolístico. Buenas noches. Sería la secuela de Wikileaks, sería la secuela de los Panama Papers, ¿no? La continuación de estas filtraciones de muchísimos documentos que abren los paraísos fiscales y donde hemos visto involucrados a muchos deportistas, a muchos cantantes, a muchos empresarios, políticos, a políticos, ¿no? A mucha gente que mueve mucho dinero y que está en los paraísos fiscales. A la realeza. A la realeza. Esta última filtración de los Paradise Papers, después de que vimos a Shakira, después de que vimos cosas de Carlos Slim, de mucha gente, ¿no? Que no todas son ilegales, eso hay que decirlo, pero aparecieron hoy 2 futbolistas mexicanos. Durante todas las semanas estuvo diciendo hay 2 seleccionados, y Mexicanos contra la Corrupción, que es la asociación que tiene los papeles de un consorcio internacional de periodistas de investigación, revela que son ellos. Es decir, ellos tienen un océano de papeles, claro. Se meten a bucear ahí, encuentran a estos 2 mexicanos y empiezan a sacar toda la información. ¿Qué tan verídico es esto? Es decir, ¿que esta situación también puede llegar a ser falsa en un momento dado? En este caso ellos tienen los documentos y son documentos que nunca se abren. Algo que tienen los paraísos fiscales es que te garantizan la confidencialidad total de los fondos que metes, de los nombres de tus asociados. En este caso, cuando se dan estas coyunturas, empiezan a salir a la luz y como tienen los documentos, me parece que es bastante verídico lo que hay ahí en esos papeles. Ahora, pues, que han estado saliendo. ¿Cuál es la situación en este momento jurídica o qué implica para Diego Reyes y para Héctor Herrera esta situación? ¿Tienen algún tipo de problema, entre comillas, con el gobierno mexicano, con las autoridades mexicanas, con las autoridades portuguesas, con las autoridades de Malta? ¿Con quién? Se van a ir aclarando las cosas de poco a poco. Tenemos que ir viendo cuántos son las cantidades. Por ahí ya hay algunos números que se van a estar revelando en estos días. Sobre todo pensar que no es ilegal, ¿no? Que cada febrero quien tenga un offshore en paraísos fiscales puede decirle al SAT, yo estoy ganando tanto dinero, pero si no lo hace, entonces sí estaría en problemas con la autoridad mexicana. Como el paraíso ¿Pero fiscal, él gana, es por dinero que él gana en México o que gana en Portugal? es por dinero, por lo pronto, de lo que se gana en Portugal. Correcto. Pero también puede haber algo involucrado de lo que se gana en México, porque se está hablando de derechos de imagen, ¿no? Y en la selección pues hay muchos derechos de imagen que se pagan desde acá. Esos papeles van a estar justamente saliendo de donde son de Portugal o de la selección mexicana, pero el tema es, no están haciendo nada ilegal hasta ahora. Si no han reportado al SAT que tienen estos offshore, sí estarían haciendo algo ilegal y podrían estar entre 3 meses y 3 años de prisión. También podrían tener derecho a fianza, pero sí es un delito que es penado, sobre todo si no se ha reportado. Si se comprueba el delito. Claro. O sea, habrá que esperar. O sea, hasta ahora no hay delito. No hay delito. Pero no es un delito, por lo que tú me estás diciendo, no es un delito grave, ¿no? La ley estipula, te estás hablando de 3 a 5 años de... No, de 3 meses a 3 meses años. 3 meses. No, la media no alcanza los 5 años. No alcanza los 5 años, alcanza de un proceso de fianza. Vamos a ver algunos tweets de Mexicanos contra la Corrupción, esta ONG que es la que da a conocer la información. Aquí los tenemos, Tlatuani. Sí, y ahí van diciendo también que tienen, por ejemplo, dan a conocer los nombres de las 2 empresas de Diego Reyes, ¿no? Que se llaman Pelón Investments y Nemo Limited, como las dio de alta en Malta. También dan a conocer las empresas que tiene Héctor Herrera y los asocian ya desde estos tweets con Matías Bunge, que es el representante de Diego Reyes. Argentino, que es quien está asociado. Sí me suena, Matías directamente, Bunge. Sí, Matías Bunge. Aparte involucran a otros jugadores o elementos del Porto, no solamente se ve que son ellos. O sea, se ve que dentro del club, de la institución, eso está... Le pasó un poco a Rafa Márquez, ¿no? Esta parte del juicio social. O sea, esto de Mexicanos contra la Corrupción, yo digo, está muy bien. Pero que pongas un tuit
de repente pareciera que te está enjuiciando cuando todavía no ha habido un juicio previo. Un momentito, lo de Márquez fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sí, pero no era un tema judicial, David. No, de acuerdo, pero es muy diferente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con todo respeto a mexicanos contra la corrupción. Pero no estoy equiparando. Lo que te trato de decir es que de repente hay un juicio social antes de que realmente hay un juicio jurídico, ¿no? Ahora, yo preguntaría aquí, Juan Carlos, a mí me parece que el asunto va más bien por un tema de asesoría. Muchas veces los jugadores de fútbol se dejan mal asesorar. Y lo mismo pasó con Márquez. Para mí, yo meto las manos al fuego por Rafael Márquez en el sentido de que él no tiene que ver absolutamente nada con el narcotráfico, pero a lo mejor alguien lo asesoró para hacer cierto negocio o cierto tipo de inversión, David, que sí estaba ligado con un dinero que era ilícito. Es que fíjate, ya estamos hablando como si fueran culpables. O sea, a ver, ¿están mal asesorados de qué? O sea, ¿de qué son culpables Diego Reyes y Herrera? Esperen, vamos con calma. Pero antes de debatir, yo quiero preguntar, ¿realmente están en riesgo en este momento Héctor Herrera y Diego Reyes? En este momento lo que ya sucedió es que sí va a haber una auditoría en contra de ellos, a ver si ya declararon, ¿no? Esta es la parte... Y es lo mejor que les puede pasar, que les hagan una auditoría y que salgan limpios. Claro, pero ¿qué autoridad? Que se dio un entramado financiero. Ya la Secretaría de Hacienda está diciendo que va a revisar a todos los mexicanos que salieron en los Paradise Papers para ver qué tanto han reportado, si están en el paraíso fiscal, si han reportado los ingresos que tienen, porque si sucede eso dirán, bueno, no hay problema, ellos han reportado y han pagado los impuestos. Hay empresarios mexicanos muy importantes en esa lista, ¿eh? Hay empresarios muy importantes. Y el tema justo de Malta, que le dicen algo así como el diamante de los paraísos fiscales, es que no revela nunca sus secretos, ¿no? Dicen que lo que pasa en Malta se queda en Malta. Pero ya abriendo esto, entonces México tenía que llamar y decía, oye, pues ¿cuánto ganaste, Diego Reyes? Porque, vamos a decir, ellos decían 2 millones de pesos y México tenía que creer porque no había nadie en Malta que le dijera. Si Diego Reyes reportó lo que realmente ganó, creo que no tendrá ningún problema. Si ellos reportaron otra cosa, empezarán... ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué el asesor le dice, ve y pon tu dinero en Malta mejor? Hay una relación de impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que se pagan en Malta y cuáles son los que tendrían que pagar en Portugal o en México? Claro, en Portugal la tasa que le ponen a los futbolistas es de 47%. O sea, la mitad de lo que ingreso total. Que tu sueldo te quitan el 47%. El 47%. Más o menos parecido a lo que se quita. En México también pagas, se paga un 35%. Y en Estados Unidos depende del estado donde vivas, pero también se paga una cantidad cercana. Fuerte. Claro, allá es 47%. En Malta, ahora lo que comprobaron es que tienen 2 empresas. Y lo que se habla es de una estructura financiera donde si tienes 2 empresas, terminas pagando un 5%. Es decir, ingresas, lo primero que ingresas te cobran 35%, que sería la tasa impositiva de Malta, pero después con una segunda empresa... Pero eso no es ilegal, o sea, con respeto, o sea, con todo respeto, o sea, en Mónaco no se pagan impuestos, o sea, no es ilegal, ¿eh? A ver, pero no es ilegal, declara en Portugal. No, empiezan las complicaciones. Pero evadir impuestos sí es ilegal. No. Aquí el tema es de que el dinero aterriza ahí, y en Malta la tasa es 5%, eso no es ilegal. No, espera un momentito, Juan Carlos, pero si el señor Diego Reyes y el señor Héctor Herrera, estoy ya entrando en un terreno de suposición, ¿eh? Y no voy a meterme mucho porque podemos caer en una situación delicada donde estamos especulando y no se vale. Pero si los señores trabajan en Portugal, pues tienen que pagar impuestos en Portugal. Y seguramente los pagan, David. ¿Por qué juegan en Malta? ¿Tú crees que no los pagan? O sea, habrá que ver cómo está bien, hay que ver. Ingeniería fiscal. No sabemos más. Seguramente paga. La siguiente pregunta, vamos a pasar a temas futbolísticos. Yo le preguntaría en la mesa, tanto a Luis Roberto Alvesague como a Ricardo Peláez, ¿cómo afectará mentalmente a Diego Reyes y a Héctor Herrera esa situación para el partido de mañana contra Bélgica? Pues sí, por supuesto que afecta. Es un factor de distracción muy importante cuando te genera este tipo de intranquilidades y sabes que pues, tu patrimonio está en juego, porque acá estamos hablando no tanto de la carrera futbolística, por eso de enjuiciar así, somos muy fáciles en, como dice Juan Carlos, en descalificar o enjuiciar a las personas y a veces muy lentos hasta mismo en corregirnos nuestros errores, ¿no? Pero el problema aquí es digamos, todo lo que han hecho su trabajo de años de su patrimonio, por su familia y todos que están involucrados. Entonces sí, por supuesto que te inquieta, te molesta. Yo creo que no solamente, hemos vivido actualmente muchos ejemplos. Está el caso del mejor jugador del mundo, Messi, con su papá.
Cristiano Ronaldo. Pero Messi, Cristiano, o sea, claro. muy Neymar también. Entonces, no son solamente mal asesorados entre los mismos promotores, hasta los mismos familiares. Y los clubes. En esa ambición. Y los clubes. Los clubes a veces no creo que tanto, David. Los clubes se lavan las manos. El Barcelona tuvo un pasaje muy oscuro. Bueno, también puede ser. Pero a final de cuentas yo creo que sí, tomando en cuenta que mañana tienes un partido importante, el lunes también, por supuesto que sí te desconcentre y te va a afectar de alguna forma u otra. ¿Tú te acuerdas, Luis, Ricardo, y a lo mejor Héctor también se acuerda, cuando en México los futbolistas decían, yo quiero ganar tal cifra fuera de impuestos? Es decir, ¿el club era el que pagaba los impuestos? Todavía, David. Sí, libre de impuestos. Y pasa en las grandes ligas. No, pero hoy creo que el jugador tiene que pagar sus impuestos. No, ha cambiado eso. No, eso es otra cosa. Es que sí pagan los impuestos. O sea, lo que pasa es que en lugar de que te den $1,000,000, te dan un 800. El club lo paga y tú te quedas con tu millón libre. Y al final te da tu declaración a ti, te da tu declaración. Sigue manejando el lenguaje de libre, pero el club sabe perfectamente que si el jugador pide tanto libre, ya está pidiendo 35 más. Consciente de que es tanto y llegan a un arreglo y punto. Entonces, mejor, pero yo coincido lo que decía Sague, ahora no nada más juegas con el físico de correr y todo, juegas con la mente. La cabeza es muy importante. Y si la cabeza está en otra cosa, estás distraído, estás pensando en otra cosa, no estás al 100%. O sea, si tú fueras Osorio, ¿los sacabas de la alineación? ¿Hablabas con ellos? Mira, yo quiero pensar, por la hora que salió esta información, yo quiero pensar que ellos amanecen ya, porque hoy se juega en Bélgica, hoy ya es, o sea, viernes, se ven en todos lados, yo creo que la cabeza sí está un poco distraída, es un partido muy importante, en una etapa muy importante ya de cierre hacia el Mundial, y es un tema delicado, yo creo que sí. Depende del temperamento, Ricardo. Para mí sí les afecta. Depende del temperamento. Yo creo que sería irresponsable de Juan Carlos Osorio, del seno de la selección, de no dar, digamos, importancia al tema. Exactamente. Hay que llamarlos en una salita, en el cuarto. Se sienten ellos, claro. Carlos Osorio, entre los dos. A ver, muchachos, está así la situación. Descubrieron eso. Así están los momentos, las circunstancias, cómo están ustedes, cómo ven, y ya entre los tres, no de manera hasta grupal, yo haría entre los tres, los involucrados y obviamente Juan Carlos siendo cabeza del grupo. Y ahí ya saldrá el temple de cada quien de saber y decir que está mal, en la honestidad que debe tener. Claro, porque seguramente tú estabas en Necaxa cuando lamentablemente el papá de Joaquín del Olmo pierde la vida. Y Joaquín juega el otro día. A mí me llamó mucho la atención. Joaquín era un tipo con mucho temple. Pero son circunstancias diferentes. No, entiendo. O sea, igual de Osvaldo Sánchez en el Mundial. Yo creo que también eso es otra cosa. Aquí estamos hablando del patrimonio. Si va el temperamento del jugador puede jugar a favor o en contra. Por eso tiene que hablar con ellos Osorio. Sí, totalmente. Que puede tener un efecto contrario, ¿no? Si los chicos dicen, nosotros jugamos, porque, digo, no debemos nada, está todo bien. No temes. Me habló mi contador, me dijo que está todo bien. Si hay algún error, se paga, ya no pasa nada, ¿no? Pero, porque si ellos juegan, te están diciendo, nos inquieta, es un asunto que no nos deja tranquilos, pero vamos a demostrar que no estamos cometiendo un delito. Depende mucho también del jugador, cómo lo canalizas. Te cuento rápido, mi hermana está casada con García Aspe. Nosotros un día antes de la final contra Cruz Azul, la liguilla 94-95, estábamos en Valle de Bravo concentrados ya para regresar y le dejaron un pedazo de placenta adentro, una concentración muy grave. De hecho, llegué yo a donar 1 litro de sangre sin preguntarme. Y al otro día Beto lo canaliza muy bien. Y sale y ganamos y nos fue muy bien. Depende también la mentalidad del jugador. Si tú jugaste también. Caes, sí, por supuesto. Quitaron sangre y jugaste. Sí. Imagínate, ¿no? Sí. Pero bueno, y sobre todo son temas y que el jugador sepa perfecto. Y también se vale y sería hasta loable que el jugador, si no se siente cómodo, diga, ¿sabe qué? No está bien. También. Sí, hay algunos que tienen el carácter, adelante, pero no sé cómo son ese chicos. Mismo Tecatito es un tema. Parece bien si vamos hasta Bruselas, vamos con León Lecanda para ver cómo o qué se sabe de tanto Herrera como Reyes en la concentración mexicana a unas horas solamente del partido frente al conjunto de Bélgica. Adelante, León.
Hola David, buenas noches a todos en Fútbol Picante. Vaya noche la que se ha vivido en el hotel de concentración de la selección nacional, agitado por cierto, en torno a la noticia del Paradise Papers con los casos de Héctor Herrera y Diego Reyes, jugadores del Porto. Lo que sabemos, lo hemos consultado y lo hemos confirmado con varias fuentes, es que Matías Bunge, el agente de jugadores, representante de Diego Reyes, está presente en este hotel de concentración, tuvo reuniones con Diego. Sabemos que por la noche platicó también un buen rato con Héctor Herrera, a quien nos decían otros representantes no lo tiene como cliente, pero sí probablemente, y eso saldrá a la luz pública en estas sociedades a través de terceros. Y lo que sí es un hecho es que, bueno, saldrá más información seguramente en las próximas horas. Por ahora, el propio Juan Carlos Osorio en la conferencia de prensa más temprano el jueves había evitado el tema por completo. Bueno, y el otro tema que tenemos, León, es el asunto del Tecatito Corona. ¿Qué pasó con el jugador también del Porto? Sí, David, una noticia muy triste para todos en el entorno de la selección mexicana. Lamentablemente, la esposa de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, ha tenido complicaciones en su embarazo y ha perdido a su bebé. Sabemos que el técnico Juan Carlos Osorio, el director deportivo Gerardo Torrado, recién nombrado en los últimos días, han subido a platicar con él y finalmente se ha decidido darle este permiso, esta oportunidad de estar en un momento tan complicado con su familia y viajar cuanto antes hacia Oporto. De hecho, no se pudo conseguir ya por la hora, David, compañeros de Picante, ningún vuelo hacia esta ciudad en Portugal y por lo tanto todo apunta a que esta mañana de viernes el Tecatito Corona podrá estar viajando ya para estar con su familia. Perfecto, León Lecanda, muchas gracias desde Bruselas. Platón y Carrera, cerramos con el tema por ahora, porque seguramente en las próximas horas, en los próximos días, este es, vamos a llamarle escándalo, podría todavía empeorar, ¿no? Claro, y solo decir que Portugal tiene la lupa desde 2015 sobre los futbolistas que han evadido algo de impuestos. Con esto no estoy acusando, con esto sigo sin acusar. Simplemente sí decir que Portugal ha tenido una política más fuerte contra los futbolistas que han evadido impuestos y bueno, seguramente revisarán lo que pasó en los Paradise Papers. Y lo acaba de decir Luis, también pasó con Cristiano Ronaldo previo a la Copa Confederaciones y al final el tema se resolvió, ¿no? Claro. En lo deportivo, exclusivamente en lo deportivo, no son las mejores noticias para la selección mexicana, previo a un partido. De acuerdo. 3 jugadores increíble. Todas las concentraciones, Osorio tiene una baja. Muchas gracias, muy buena investigación periodística, como siempre, del Bani. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar del Tecatito. ¿Cuánto pesa la baja de Corona en la selección mexicana de fútbol de cara al partido contra Bélgica? Portugal tiene la lupa desde 2015 sobre los futbolistas que han evadido algo de impuestos. Con esto no estoy acusando, con esto sigo sin acusar. Simplemente sí decir que Portugal ha tenido una política más fuerte contra los futbolistas que han evadido impuestos y bueno, seguramente revisarán lo que pasó en los Paradise Papers. Y lo acaba de decir Luis, también pasó con Cristiano Ronaldo previo a la Copa Confederaciones y al final el tema se resolvió, ¿no? Claro. En lo deportivo, exclusivamente en lo deportivo, no son las mejores noticias para la selección mexicana, previo a un partido. De acuerdo. 3 jugadores increíble. Todas las concentraciones, Osorio tiene una baja. Muchas gracias, muy buena investigación periodística, como siempre, del Bani. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar del Tecatito. ¿Cuánto pesa la baja de Corona en la selección mexicana de fútbol de cara al partido contra Bélgica? Habló el entrenador con él, habló Gerardo Torrado con él y pues tratando de mostrar nuestro mejor apoyo y nuestro mejor respaldo para que él regrese a ver a su esposa, que en un joven embarazo con complicaciones se perdió su bebé. Pues genera un mayor compromiso para hacerlo bien. Sé que Jesús está muy entusiasmado y ilusionado de jugar estos 2 partidos, que pues yo creo que el mejor afecto, el mejor compañerismo lo pueden mostrar en los partidos, haciendo su mejor esfuerzo en su lugar. Nos metemos directamente en el partido México contra Bélgica y la baja de Jesús el Tecatito Corona. Yo creo que no hay ninguna clase de polémica en este asunto. Era un tema familiar, tenía que estar con su mujer en este momento y punto. La pregunta es, ¿qué tanto impacta a México la ausencia de Corona? Fíjate que
Yo lo he venido repitiendo en algunos programas. Para mí lo que mejor tiene México en este momento es Dam, Chucky, Tecatito, Aquino. Son jugadores parecidos, cada quien tiene sus condiciones, no hay jugadores exactamente iguales. Me parece que Aquino puede hacer perfectamente mañana el trabajo. Quizá para algunos lo hace mejor por uno que otro, pero creo que son condiciones similares. O poner a Dam por un lado y tirar, si no se va a poner a Velo o no, pero tienes opciones para cubrir a un jugador como Tecatito en un partido tan importante como es el de mañana, en mi punto de vista. No, de acuerdo. Me llama la atención muchísimo el que no haya habido una sola concentración en la que Osorio haya podido estar con plantel completo, ¿no? O sea, paradójicamente con todo este tema de las rotaciones, pareciera que está creado para su... Pero te digo una cosa, Juan, algunas justificadas, otras injustificadas. Pero en su gestión, espérame, Luis. Y él teniendo responsabilidad en eso, pero en su gestión siempre hay quien se baja por lesión. Siempre hay problemas personales. O sea, no ha habido una concentración. Entiendo. Hasta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En donde tengas a todos tus jugadores. Sí, pero él en gran medida porque él también ha proporcionado eso. Tú como entrenador... ¿Cómo proporcionó cuando Rafa Márquez se fue porque nació su hijo? Pues... bueno, el anterior de Tecatito cuando tuvo un problema, no de esa índole, que aquí sí es grave, pero estaba peleado con su suegro, que la suegra, no sé qué onda. Eso fue culpa de... El jugador te lo pide, ¿qué haces? ¿Qué le dices? No. Aquí lo importante es, y por eso uno a veces dice, ¿para qué habilitar? Tienes el privilegio como técnico de traer dos laterales derechos, dos centrales, y generas competencia. Entonces se va uno por un problema de lesión, de lo que sea, y tiene soluciones inmediatas. No estoy justificando las rotaciones, yo nada más digo que curiosamente entiendo tu punto de vista. Pero tampoco digo, que quiero que también tú entiendas, es que pobre Osorio, o sea, qué mala suerte. No, yo no digo pobre Osorio. ¿Por qué? Espérame, yo digo, o sea, ya la connotación, ya cada quien la da. Yo nada más digo, es un hecho. Lo que es un hecho es que nunca ha podido contar con plantel completo. Pero generalmente no hemos hablado de ese tema. Hemos hablado del tema de... Se ha impuesto el tema de que Osorio ha hecho muchas rotaciones, de que ha hecho experimentos con varios futbolistas. Muchos permisos. Puede ser que muchos permisos. Para eso supone que llegó Gerardo Torrado, ¿no? Para recordemos que poner un poquito de orden, ¿no? El último par de partidos de la eliminatoria no se fueron Chicharito y dos más. Antes no fueron... Uno le dolía la mano, el otro le dolía el pie y otro le dolía la uña. definida la clasificación, ¿no? Pero no importa, David. De acuerdo. Cuando él dice... Messi se quedó... Cuando él dice que hace... Brasil estaba calificadísimo y Neymar se quedó los dos partidos. Eso es un gran peligro, yo creo, en mi percepción, en mi experiencia. Casarse, como diríamos en el argot futbolístico, con un grupo de jugadores. O sea, como diciendo... Está casado ahorita, totalmente. Estamos casados con ese grupo. Sí, hay mucho tiempo de aquí hasta el Mundial para que muchos de esos jugadores tengan un bajón de juego muy considerable. Porque puede pasar. Y muchos ni siquiera son titulares. No van a jugar. No van a jugar. La MLS. Por eso, espera. Luis, tampoco hay más jugadores. No, ¿cómo no, David? Por lo menos acá en México hay unos 4 o 5 jugadores que puedes generar. Montes, Elías Hernández, Guzmán. Y además... Chivas ahí. El mismo Pizarro. Dueñas de Tigres. Recuperaron Orbelín. 5. Recuperaron Orbelín, o sea, pero bueno, por lo menos tienes jugadores que puedes competir pero él lo dijo, de manera directamente con los que supuestamente más Osorio dijo esta mañana que todavía podía haber más futbolistas. En la suposición sí, pero ojo, por ejemplo, Osorio cuando lleva a Pizarro, te dice, Pizarro, esto es alta competencia, esta es la selección nacional, en la Copa Oro, o sea, necesito que salgas a las bandas, que agarres la pelota, no me juegues solamente en el área, necesito que trasciendas, que peses, y Pizarro brilló por su ausencia. Bueno, o sea, entonces todos decimos Pizarro, pero a lo mejor para Osorio no cuenta Pizarro. Pero así como muchos, ¿eh? Pero es que hay, como dices, o Aguilar, no cuenta para Osorio, porque para Osorio siempre le gusta. Pero entonces nosotros pensamos que él tiene ese derecho. Él tiene ese derecho, pero tampoco le da el aval para hacer este tipo de experimentos y llevar a 2 chicos, con todo respeto, de Gobea y entonces que realmente sabemos que no va a llegar al Mundial. Eso es una barbaridad. O sea, para que conviva con la selección, no es ni el momento. Juan Carlos, un momento. No es ni el momento. Ahí sí no estoy de acuerdo ni contigo ni contigo. No es ni el momento porque tú estás previo al Mundial. ¿Tú estás de acuerdo con la regla 9-9, con la 10-8? ¿Estás de acuerdo? No, yo tampoco estoy de acuerdo. Una manera de soportar
o sea, la manera en que el jugador mexicano va a incursionar en el fútbol profesional es lo que estos chavos hacen. Porque, o sea, ya en tu país, el premio de la selección. Las mismas oportunidades. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No, David, déjame terminar, déjame concluir. No, termina. Eres autoritario, David, o sea, déjame terminar. No voy a caer en la provocación. No, bueno, por eso. Pero, adelante, o sea, estás molesto y azotas la prueba porque voy a terminar. Adelante. Si estos hombres, que hoy deciden ir a jugar al fútbol profesional en Europa porque en su país no encuentran oportunidades. Yo te contesto. Ese va a ser el futuro del joven admirable, mexicano. aplausible, pero no estamos haciendo entonces otra cosa. sopórtalo. Haz una sub-23. Vas a la selección Pero porque... ¿quién es Gobea y quién es Antuna? ¿Qué han ganado? ¿Dónde han jugado? ¿Cuántos goles han hecho? Juan Carlos, son llamados a la selección? A ver, Ricardo. El llegar a selección nacional... No veis que no es autoritario. El llegar a selección nacional, por lo menos un poquito hace algunos ayeres, es un premio que te cuesta mucho. Pero ya cambió. Ricardo, cuando tú jugabas, Ricardo. No cambió. Gobea trae un proceso de selecciones menores muy interesante, pero no está para dar el brinco a la mayor. David no se acuerda, pero el señor tiene 12 partidos como titular en Bélgica. Ha jugado todos, David no se acuerda. Entonces, o sea, tampoco es que sea un Hay una selección, puedes agarrar una 23, como lo hizo Alemania. Claro. Alemania tiene una selección, Alemania tiene hasta sub-21, sub-23. Somos México, Ricardo. Por eso, bueno, haz una sub-23 como había antes y pruébalos y consigue partidos. ¿Parece normal que a 7 meses del Mundial llames a dos futbolistas, Juan Carlos, que en su primera aparición van a llamar a una selección mayor para enfrentar a Bélgica? ¿Quién te va a rendir más? ¿De qué me estás hablando? Con el ejemplo que dijiste. Yo lo único que digo es soportar al joven que toma esas decisiones. No, eso está bien. Porque ese es el futuro del joven en México. ¿Quién dijo eso? En México ya no van a debutar en México. ¿Quién dijo eso? Van a debutar en Europa. Pasó lo mismo con Vela y Giovanni, Pero espera, David, para México sí es pero nuevo. un momento, pero ¿quién dijo? Nadie está criticando y bienvenido, que se vayan muchos más. Es que es el futuro. El problema que se llama selección mexicana, Juan Carlos. Estamos hablando de la selección mexicana. No se puede convocar a cualquier futbolista de una selección mexicana. La selección mexicana tiene que estar los más altos y los de mejores. El cadáver Valdés contigo. Es que no se puede convocar a... Fue un ejemplo. Todo respeto. Pero tal vez fue una equivocación a la larga. Hablábamos más bien del caso de Tecatito, no más para no volver con los chicos estos que ya hablamos mucho. El caso de Tecatito, en este momento a la selección nacional, siendo un jugador importante, no le hace tanta falta porque tiene a Aquino, tiene a Jürgen Damm, tiene a Chucky y tiene a Vela. Tiene 4 que digo Vela diferentes características, pero ahí juega siempre en Real Sociedad y ahí va a jugar. Lo ha puesto por las bandas. Sí, ahí va a jugar en la banda. Entonces México tiene en esa parte creo que un potencial que no va a extrañar tanto a Tecatito en este momento. Ahora, en el Mundial sí, por supuesto. Falta. Ojalá estén todos los mejores. El problema de México va a ser otro, señores. Sí. No va a ser Hazard, para mí no va la a ser Lukaku, no va a ser De Bruyne, no va a ser los jugadores los grandes. Para mí la contención. Para mí lateral derecho. Las dos. Lateral, ya los cambié lateral derecho. La defensa, No, pero por supuesto. Oye, ¿y de qué juega Gobea? Lateral izquierdo. Contención. O sea, decimos de contención. Tiene 20 años, ¿qué edad tiene? 21 años tiene. Es titular en Bélgica. No quiero ser autoritario, pero tú me digas hacerlo, Juan Carlos. Bueno, vamos y regresamos con Monterrey, que empató con Santos y dejó vivo el clásico. Penitas empató. En México se habla mucho de hacer un mundial diferente y de por fin quitarnos todos los fantasmas del pasado y poder pues no solo pasar del quinto partido, que se habla mucho en México de eso, ¿no? Sino nosotros nos ponemos el listón todavía mucho más alto, ¿no? Y creemos que somos capaces de eso. Creo que una vez que se consiga llámese por como se llame, por obsesión o por lo que sea, se consiga ese quinto partido, creo que después el techo no existe, ¿no? Entonces, si somos capaces de realmente dar ese paso importante, porque por historia no lo ha podido conseguir México, el objetivo es lo más alto que existe y ojalá podamos ser campeones y ojalá podamos llegar hasta la final. Muchos me juzgarán de loco, pero si no vas a una competición a buscar ser campeón, yo creo que no sirve a qué vas. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos aquí en México hoy en día, del grupo de jugadores que estamos hoy en día aquí, y por eso queremos prepararnos de la mejor manera para llegar al Mundial y por fin conseguir algo histórico para México.
Bueno, la pregunta es una locura pensar en ser campeón del mundo, como dice Andrés Guardado. Tal parecería que hay que tener hasta como que me da vergüenza decirlo. Para mí, y lo hemos discutido aquí, metas altas, objetivos altos, soñar. El futbolista puede decir eso. Hay que soñar, hay que visualizarte ganador. Si tú lo dices como dirigente, yo te voy a criticar a ti. Que me critiquen, pero... Voy a criticar que no. Tal parece que hay que como que da pena, no. Tal parece que la gente va a tirar a loco. No, metas altas. México es campeón olímpico, México ha sido campeón del mundo en categorías inferiores. ¿Por qué no soñar? Yo digo, y lo he venido diciendo, a pesar de las situaciones que el técnico, podemos estar de acuerdo, ¿no? Tiene muy buen material y finalmente lo más importante son los jugadores. Soñando y yo no estoy se es campeón del mundo, Trabajando sí se es campeón por supuesto, del mundo. pero estableciendo las bases correctas de la administración futbolística. No estoy diciendo que soñando. Entrenadores. Tú mismo te sorprendiste cuando México ganó la medalla de oro. Sí. Tú mismo te sorprendiste y nos sorprendimos muchos. Ahora, o sea, no son... suceden, esas cosas suceden. No son... Sí, a ver, Juan Carlos. Te quiero decir, pero no suceden por una estructura correcta. No empieces a aventar la pluma ni te enojes. No, nada más déjame explicarte una cosa. Suceden por, a veces, perdón la palabra que voy a utilizar. ¿Casualidad? Me parece que son milagros. Déjame concluir, déjame terminar. O sucede en México que atletas no ha pasado. destacan Sí, hasta por ahora no ha pasado. esfuerzos individuales. No porque hay una estructura futbolística. David, como estoy viendo, por gente como tú, aunque te enojes, te vas a levantar, te vas a levantar, vas a... No, yo no. Por gente como tú, al mexicano le cuesta, porque voy a tener cuidado, al mexicano le cuesta decir, ya jugamos el quinto partido. No, pero Juan Carlos, estás equivocado. Ve a Guardado cómo... A ver, quiero que México sea campeón del mundo, porque yo lo quiera. Entiéndeme. Yo entiendo que hay otro tipo de cuestiones que diciendo que no separemos las cosas. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que se habiliten jugadores, no estoy de acuerdo con tanta rotación, no estamos de acuerdo con muchas cosas y lo hemos venido manifestando, ¿sí? Eso te hace pensar que México no va a trascender mucho en el Mundial. Estoy de acuerdo en eso. Y otras cosas, ¿sí? Ricardo. Pero el que un jugador básicas, el hecho trabaja mucho fútbol, mejor, el fútbol de México es visto como un negocio, la regla 18, 18, los moleros, 9, los moleros, todo ese rollo. El fútbol mexicano necesita cambiar muchas cosas para pensar en ser por eso siempre digo se trabaja mejor en fuerzas básicas. Que los jugadores asesoren y hablen con el técnico, se pongan de acuerdo, porque se pueden mejorar muchas cosas en el poco tiempo que queda. Ricardo, la mentalidad del México, o sea, ¿cómo puede ser que todavía sigamos diciendo que no hemos jugado el quinto partido? O sea, ¿qué pasó con esa generación de 86? O sea, ¿qué pasó con esa generación de 86? ¿Cuántos años han pasado de 86? No, pero era otro formato. Carlos, por Dios, era otro formato. Y el 86 México al final devaluando siempre. Terminó fracasando siempre devaluando. México. Siempre devaluando. No aprovechó su condición de local. Siempre devaluando. Bueno, siempre devaluando. No es devaluando, es diciendo la realidad. Y la medalla olímpica fue por casualidad. Lo acabas de decir. ¿Qué prefieres? Fue por casualidad. ¿Qué prefieres? Lo acabas de decir, David. Juan Carlos, ¿qué prefieres? ¿Un jugador que hable así? No, bueno. Totalmente. Otro que salga y diga, no, pues la está muy difícil, pero vamos a echarle ganas. David no se la perdona. Vamos, jugador. Un mexicano no puede soñar para David. El jugador, Héctor Huerta, vamos contigo para tratar de poner un poco de coherencia en la mesa. El futbolista tiene que hablar así. Pero Héctor, ¿el fútbol mexicano tiene las bases para pensar en ser una potencia, David, en ser campeón del mundo? ¿Tú eres coherente diciendo que la medalla olímpica fue circunstancial? No, dije que no fue. Digo que es más. Fue un milagro, dice, fue un milagro. No fue parte del trabajo de un fútbol que tiene estructura. Está grabado, dijiste que fue un milagro. Yo creo que es más posible en una competición como los Juegos Olímpicos que suceda esto, que México pueda ser campeón del mundo. Es más posible que Nigeria pueda ser campeón olímpico. Alguna otra selección de ese tamaño que no tiene el nivel que en una competición llamada Copa del Mundo. No la tiene. Digo, es como si hubiera clases sociales en el fútbol, dijéramos. Y ahí esta cima, este título siempre está para Alemania, para Brasil, para Italia. Oye, maestro, pero Alemania no la ha ganado. Ahora Brasil que se no la ha ganado. No ha querido. ¿A qué Brasil le ganamos la final? No ha querido. Brasil ha ganado. ¿A qué Brasil ha ganado 5 mundiales. A ver, te pongo un ejemplo. Croacia. Con Lucas Silva. Croacia. Hoy ganó Croacia. Y hablamos de Modric y del Barcelona, de grandísimos, y lo son, ¿eh? Lo son. Es que en el Mundial de Brasil, en cancha, ni siquiera de ellos, ni nuestra. Nada. Afuera, Croacia. Esta sección de Croacia es mejor que aquella, ¿eh? Pues no sé. Cuidado, Y le ganamos al campeón de África, le ganamos a Croacia y a Brasil. Yo lo que quiero es cordura en la mesa para entender que no solamente no dejamos terminar. Un jugador de fútbol sueñe con ser campeón del mundo. México va a ser campeón del mundo. Hay circunstancias que se van en un torneo. Si te enchufas, si ganas, a demeritar, siempre vas a demeritar. No están sentadas las bases, Luis, pienso yo, para que México sea una potencia Estamos de mundial. acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo? La peor Croacia, estamos de acuerdo. La peor Croacia siempre es la que se enfrenta a México. De ahí a que no puedas soñar y transmitirle a la gente una ilusión, es muy diferente. Estamos de acuerdo. Es importante. La meta más realista de México es superar
tu propio nivel de progreso que llevas. Entonces ya tú dices, México ya superó su nivel de progreso. ¿Sabe cuál es la palabra? Escalón hacia arriba. Se llama para evolución. Poder aspirar. Evolución. Y es lo que nosotros queremos y apostamos por esa selección. No llegar al quinto partido por de manera no, ni llegar a la final tampoco. Evolucionar y algo lograr que México le ganó una final olímpica a un Brasil que puede ser campeón del mundo el próximo año en Rusia. Está bien, con esos hombres. Una buena base. Con esos hombres. Era un Brasil. Son los mismos hombres, ¿eh? Perdóname. Llaman ellos. Mañana viernes los invitamos a seguir la transmisión del repechaje mundialista entre Honduras y Australia desde San Pedro Sula a partir de las 3:55 tiempo del centro de México por ESPN 2. Bueno, volveremos un poquito más adelante con el México-Bélgica, pero vamos a lo que ocurrió esta noche en el estadio de Monterrey, partido pendiente. Rayado recibiendo al equipo de Santos. Es el tercer peor partido de Monterrey en el torneo. Sí. Contra Lobos, contra Puebla y ahora ha venido Héctor de más a menos. No, contra el América mostró mucha autoridad. En este partido muy mal. ¿Sabes qué pasa? Es muy común y no quiero caer en eso, ¿no? El que falta es el que no jugó es el que hacía falta. Sí, faltaron 4 hoy. Pero hoy sí te puedo decir, porque vimos el partido juntos todos, Avilés Hurtado es una descarga natural. Avilés, Carlos Sánchez, Jonathan González. La llegada de tres son muy importantes. Entonces sí pierde jugadores importantes, se debilita un poco el plantel. El 50% de mitad de campo hacia adelante. Sí, y Santos. Y faltó Estefan Medina atrás, que bueno, digamos, Estefan Medina también es. No olviden que la ausencia de Carlos Sánchez un día le costó. Ese es el sorteo, salió mal, una final, salió bastante mal. ¿no? Sí. Una final le costó perder la final con Pachuca, que también se perdió Carlos Sánchez alguna vez. Se equivocó el juez. Un grave error arbitral. Ahí está, mira, cabecea. Aquí no hay fuera de lugar, ¿no? Ahí Juárez se quedó atrás, muy atrás Juárez. Sí. Anuló el árbitro. Con todo lo autoritario que eres, David, ¿me quieres decir que Monterrey no es candidato a ser campeón? No, claro. No, estoy de acuerdo. Lo único que preguntaba si el equipo venía de más a menos en el torneo. Fíjate, porque al final del día parecía que el torneo que tenía era para ser líder general. Oye, David, y ahora lo ha puesto en entredicho, Mira que se quedó 35 minutos el Santos con 10, Y Santos jugó bien. Ni aún así le puedo. Ya contestando con Santos. Ha jugado mejor con Siboldi, Tigres. Santos ha jugado mejoró. Tiene más orden, más competitivo, más cohesión de ideas. Le alcanzó es ya un equipo más estructurado. Aquí está la tabla completa a falta de una jornada. Monterrey tiene 34 puntos, Tigres 32. Ahí está. América 27, Morelia 26, León 26. La pelea por el superliderato. Ahí está, en el partido clásico. Algo inédito en el fútbol mexicano, ¿no? Tengo entendido, ustedes que son... Tigres puede ser primer lugar, ganando Tigres es primer lugar. Pero nunca han quedado los dos equipos en el primer y segundo lugar. Podrían definir quién recibe la final, ¿no? Claro. Es importantísimo, ¿no? Además, como están las cosas en Monterrey, con las camisetas, con las quejas de que no vas a entrar a mi estadio, si entras a mi estadio, es un partido caliente. Ahora hay puntos de vista, ¿no? Como el otro lo preguntábamos. Y para mí es importante agarrar esa inercia de último partido y para entrar a la liguilla, yo pondría el cuadro de lujo, lo mejor que tengo. Claro. Otros pensarían, no, me guardo 2 o 3 para la liguilla, trae sobrecarga muscular. Hay que cuidar también las piezas. Pero en un clásico y por el superliderato, ahí pondrán todo. Decía mucho, un partido así de bravo, por ahí se arma una bronca y te echan a 3 o 4. Ya no se arman broncas. La realidad es que ya no se arman broncas. Hay que ser consciente el jugador y responsable. A lo que voy está jugando. Van a jugar con, yo creo que con sus mejores piezas. Ojalá. Un gran partido. Y la verdad, un Tigres que viene a la alza, como muchos dicen, muchas veces no hay que llegar con tanta anticipación a la liguilla. Hay que saber llegar. Hay que llegar y llegar bien, porque sabemos que la liguilla es otra inercia, otro mini Luis, torneo. Eso voy. Entonces hay que dar esa golpe de autoridad y esa interpretación. Es a la baja. Y la de Tigres es a la alza. Yo no diría a la baja. No. Se le juntaron 4 partidos. Va a jugar todavía la semana que entra. Con la América. Y Tigres no. Complicados. Entonces se le juntaron entre eso, bajas de la selección. Pero sí da esa impresión de que Tigres viene. Puebla y perdió con Lobos WAP. Lo que dice David, yo sí. Es un punto a sobresalir y a subrayar siempre con el Tuca. Siempre pasa lo mismo. Empezó la temporada y decíamos, estos Tigres no pueden ser. Sabe. Si alguien sabe de esto es el Tuca. No, es a lo que voy. O sea, perdía partidos, perdía puntos. La Copa. La gente lo criticaba, la Copa. Y llega a la liguilla como navaja. Bueno, el año torneo pasado entró de milagro. De 8. Llegó algunas veces no les y algunas veces no le alcanzó. Tengo entendido que después de cuando... Ha llegado a las finales, a las últimas 2 finales. Bueno, o sea, en la Copa y tiene calculadísimo. Bueno, en fin, es un equipo que aparte lleva ya mucho tiempo jugando juntos, se conoce perfectamente. Lo de Monterrey, creo que en gran medida empezó a bajar ese nivel futbolístico, por lo que dijo Ricardo, hay algunos jugadores, el turco empezó a dar rotación. Que en un club
club se entiende mucho más que una selección. Y ahí sí, uno puede, un plantel que también, por eso no se justificaría el término ese de que el Monterrey pudiera sufrir con esas cantidades de partidos, porque sabemos que tiene un plantel muy vasto. Claro. Llámese para jugar Copa, llámese para jugar un partido. El problema es que no los está ganando. Exactamente, ahí ya empieza a generar las dudas. Yo quiero preguntar, ¿la selección no tiene un plantel vasto? Sí, lo que no tienes tiempo. Sí, no tienes tiempo, no tiene tiempo para trabajar del día a día. Ahora, yo quiero preguntarles, trabajas 2 días y tienes que jugar y demostrar un estilo de juego. ¿Termina como líder general, Monterrey o Tigres? Por el momento ahorita está muy complicado, pero yo sí veo un Tigres más... ¿Pones a Tigres? Yo pongo a Monterrey porque juega en casa y recupera jugadores. Va a llegar completo. Pero Monterrey tiene la ventaja de que no va a haber aficionados de Tigres. O sea, es toda la localía, ¿no? Es que sí cuenta. Algo inédito. En Monterrey cuenta. Claro. Ahora, Tigres es un equipo con tanto oficio que me imagino que no le asuste eso, ¿verdad? Que Tigres no le va a preocupar. Tigres ha sido campeón los últimos 2 diciembres, recordemos. Sí, ¿verdad? Este es el tercer diciembre que le toca. Lo único que ganaría el que quede en primer lugar es terminar el torneo en su casa. Es lo único que... Pues eso sería... Sí, pero posición en la tabla nada más te sirven las 12 fases previas, en cuartos y en semifinales. Ya en la final, si juegan los dos en la final... Pero Héctor, es fundamental, sabiendo muy bien la polarización cerrar en tu casa. Sí. La rivalidad que hay entre los dos equipos, cerrar en casa, además, no te van a dejar Monterrey en la final. No te va a dejar entrar tampoco va a dejar entrar aficionados. No. Tigres va a hacer lo mismo. Tú que manejas bien los datos, Tigres es el equipo más goleador hoy en día, ¿no? Del torneo. Sí, claro, Tigres. Ahora, no Monterrey. No, Tigres, León y luego Monterrey. No descartemos. León arriba ya más equilibrado. León, América. Faltó Paco Gabriel. Sí, Juan Carlos Gabriel. Es la verdad. Te digo que eres súper autoritario. Contéstanos, por favor. ¿Quién? Monterrey. ¿Monterrey? Sí, yo también creo que Monterrey. ¿Tú, David? Yo estoy con Luis. Me parece que Tigres tiene un momento diferente. Yo creo que Tigres puede dar la sorpresa. Vamos a una pequeña pausa, regresamos.